Vivimos en un sistema planetario que está formado por el Sol y los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor, entre ellos, nuestra Tierra, asteroides, cometas, polvo estelar y los demás planetas. Hay muchos sistemas solares en el universo, pero a este le llamamos el sistema solar porque el astro principal es el Sol. Pertenece a la galaxia llamada Vía Láctea, formada por miles de millones de estrellas, situadas a lo largo de un disco plano de 100.000 años luz. El sistema solar está situado en uno de los tres brazos en espiral de esta galaxia, llamado Orión, a unos 25.800 años luz del núcleo, alrededor del cual gira a la velocidad de 250 km por segundo, empleando 225 millones de años en dar una vuelta completa. A este tiempo le llamamos año galáctico. Pero sabiendo todo esto, como es de especial nuestro sistema solar, debemos de preguntarnos cómo se formó el sistema solar. Para saber esto debemos remontarnos a hace 4.650 millones de años cuando apenas nuestro sistema solar era un bebé. La idea que se tenía del sistema solar era el de una estructura con unas ciertas características unificadas. Todos los planetas mayores dan vueltas alrededor del Sol aproximadamente en el plano del ecuador solar. Todos los planetas mayores giran en torno al Sol en la misma dirección, en sentido contrario al de las agujas del reloj. Todos los planetas mayores, excepto Urano y, posiblemente, Venus, efectúan un movimiento de rotación alrededor de su eje en el mismo sentido que su revolución alrededor del Sol, o sea, de forma contraria a las agujas del reloj. También el Sol se mueve en tal sentido. Los planetas se hallan espaciados a distancias uniformemente crecientes a partir del Sol y describen órbitas casi circulares. Todos los satélites, con muy pocas excepciones, dan vueltas alrededor de sus respectivos planetas en el plano del ecuador planetario y siempre en sentido contrario al de las agujas del reloj. La regularidad de tales movimientos sugirió, de un modo natural, la intervención de algunos procesos singulares en la creación del sistema en conjunto. Por tanto, ¿cuál era el proceso que había originado el sistema solar? Todas las teorías propuestas hasta entonces podían dividirse en dos clases, catastróficas y evolutivas. Según el punto de vista catastrófico, el Sol había sido creado como singular cuerpo solitario, y empezó a tener una familia como resultado de algún fenómeno violento. Por su parte, las ideas evolutivas consideraban que todo el sistema había llegado de una manera ordenada a su estado actual. El propio Isaac Newton había sugerido que el sistema solar podía haberse formado a partir de una tenue nube de gas y polvo que se hubiera condensado lentamente bajo la atracción gravitatoria. A medida que las partículas se aproximaban, el campo gravitatorio se habría hecho más intenso, la condensación se habría acelerado hasta que, al fin, la masa total se habría colapsado, para dar origen a un cuerpo denso, el Sol, incandescente a causa de la energía de la contracción. En esencia, esta es la base de las teorías hoy más populares respecto al origen del sistema solar. Pero había que resolver buen número de espinosos problemas para contestar algunas preguntas clave. Por ejemplo, ¿cómo un gas altamente disperso podía ser forzado a unirse por una fuerza gravitatoria muy débil? En años recientes, algunos astrónomos han propuesto que la fuerza iniciadora en la formación de nuestro sistema solar debería ser la explosión de una supernova. La onda de choque de esta explosión y la vasta ráfaga de polvo y gas que se formaría a su paso a través de la nube casi inactiva comprimiría esta nube, intensificando así su campo gravitatorio e iniciando la condensación que conlleva la formación de una estrella. Si esta era la forma en que se había creado el Sol, ¿qué ocurría con los planetas? ¿De dónde procedían? De acuerdo con la descripción de Laplace-Lewisiana, enorme nube de materia en contracción se hallaba en fase rotatoria al empezar el proceso. Al contraerse, se incrementó su velocidad de rotación. Esto es debido a la conversión del momento angular. Puesto que dicho momento es igual a la velocidad del movimiento por la distancia desde el centro de rotación, cuando disminuye tal distancia se incrementa, en compensación, la velocidad del movimiento. Según Laplace, al aumentar la velocidad de rotación de la nube, ésta empezó a proyectar un anillo de materia a partir de su ecuador, en rápida rotación.
Esto disminuyó en cierto grado el momento angular, de tal modo que se redujo la velocidad de giro de la nube restante, pero al seguir contrayéndose, alcanzó de nuevo una velocidad que le permitía proyectar otro anillo de materia. Así, el Sol fue dejando tras sí una serie de anillos, nubes de materia, en forma de rosquillas que se fueron condensando lentamente para formar los planetas. Con el tiempo, estos expelieron, a su vez, pequeños anillos que dieron origen a sus satélites. La hipótesis nebular de Laplace parecía ajustarse muy bien a las características principales del sistema solar e incluso a algunos de sus detalles. Por ejemplo, los anillos de Saturno podían ser los de un satélite que no se hubiera condensado, ya que, al unirse todos, podría haberse formado un satélite de respetable tamaño. De manera similar, los asteroides que giraban en cinturón alrededor del Sol, entre Marte y Júpiter, podrían ser condensaciones de partes de un anillo que no se hubieran unido para formar un planeta. La hipótesis nebular mantuvo su validez durante la mayor parte del siglo XIX. Pero antes de que este finalizara empezó a mostrar puntos débiles. En 1859, James Clerk Maxwell, al analizar de forma matemática los anillos de Saturno, llegó a la conclusión de que un anillo de materia gaseosa lanzado por cualquier cuerpo podría condensarse solo en una acumulación de pequeñas partículas que formarían tales anillos, pero que nunca podría formar un cuerpo sólido porque las fuerzas gravitatorias fragmentarían el anillo. A partir de 1900 perdió tanta fuerza la hipótesis nebular para explicar la formación del sistema solar, que la idea de cualquier proceso evolutivo pareció desacreditada para siempre. El escenario estaba listo para la resurrección de una teoría catastrófica. En 1905 se propuso una teoría para la formación de los planetas que explicaba el origen de los planetas como el resultado de una cuasicolisión entre nuestro Sol y otra estrella. Este encuentro habría arrancado materia gaseosa de ambos soles, y las nubes de material abandonadas en la vecindad de nuestro Sol se habrían condensado luego en pequeños planetesimales, y estos, a su vez, en planetas. Esta es la hipótesis planetesimal. Si tal teoría catastrófica era cierta, podía suponerse que los sistemas planetarios tenían que ser muy escasos. Las estrellas se hallan tan ampliamente espaciadas en el universo que las colisiones estelares son 10.000 veces menos comunes que las de las supernovas, las cuales, por otra parte, no son, en realidad, muy frecuentes. Según se calcula, en la vida de la galaxia solo ha habido tiempo para 10 encuentros del tipo que podría generar sistemas solares con arreglo a dicha teoría. Sin embargo, fracasaron estos intentos iniciales para asignar un papel a las catástrofes, al ser sometidos a la comprobación de los análisis matemáticos. Y, así, una vez se hubo acabado con la teoría planetesimal, los astrónomos volvieron a las ideas evolutivas y reconsideraron la hipótesis nebular. Por entonces se había ampliado enormemente su visión del universo. La nueva cuestión que se les planteaba era la de la formación de las galaxias, las cuales necesitaban, naturalmente, mayores nubes de gas y polvo que las supuestas por Laplace como origen del sistema solar. Y resultaba claro que tan enormes conjuntos de materia experimentarían turbulencias y se dividirían en remolinos, cada uno de los cuales podría condensarse en un sistema distinto. En 1944 se llevó a cabo un detenido análisis de esta idea. Se calculó que en los remolinos mayores habría la materia suficiente como para formar galaxias. Durante la turbulenta contracción de cada remolino se generarían remolinos menores, cada uno de ellos lo bastante grande como para originar un sistema solar. En los límites de nuestro remolino solar, esos remolinos menores podrían generar los planetas. Así, en las uniones en las que se encontraban estos remolinos, moviéndose unos contra otros como engranajes, se formarían partículas de polvo que colisionarían. Y se fundirían, primero los planetesimales y luego los planetas. Esta teoría sigue siendo la más aceptada en la actualidad.